No olvidemos, mis hermanos, seguir orando los unos por los otros, seguir orando por todas las diferentes necesidades que hay como iglesia, nuestros hermanos que están enfermos y las necesidades que se han presentado. Sigamos orando por este joven Alejandro, para que el Señor siga obrando y aún en medio de ese estado en el que él se encuentra, Dios puede cambiar la mente de este hombre. Amén. Nuestro Dios es bueno y lo más importante para Dios, recordemos que es el alma. Porque una persona puede levantarse de una silla de ruedas y empezar a caminar y puede recuperar toda su salud y vitalidad y llevar una vida normal, prosperar y al final de su carrera morirse y perder su alma. Así que lo más importante es que el Señor haga un cambio en la mente de este hombre y lo pueda traer a él en arrepentimiento y fe. Sigamos orando por los pastores de este ministerio, por los líderes, por la iglesia a nivel general. Sigamos orando por esta iglesia, mis hermanos. Amén. No solamente sigamos orando por esta iglesia, sino también aportemos para que esta iglesia pueda seguir adelante. Mis hermanos, en este lugar hay necesidades, no solamente de que nosotros oremos, sino que hay la gran necesidad de que nosotros aportemos también de nuestro dinero para que esta iglesia pueda seguir adelante. Es por medio de corazones generosos que Dios sostiene la obra. Y yo sé que muchos quizás aquí piensan porque digamos no tienen muchos recursos, no ganan mucho dinero, quizás muchos podrán decir, no, es que yo no doy para la obra porque la verdad no me alcanza. Mi hermano, le digo por experiencia propia, si no le alcanza es porque no da. Esa es la realidad. Si no nos alcanza es porque no damos, porque el Dios de la Biblia ha prometido darnos y precisamente sobre eso el Señor tiene mucho que decirnos hoy a nosotros como iglesia, en base a lo que yo estoy hablando. Pero quiero contarles una historia y espero que esta historia pueda por lo menos ilustrar algo de lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Y bueno, yo quiero saber de los niños que hay aquí, ¿a cuántos niños les gustan las historias? Y de los adultos, ¿a cuántos les gustan las historias? Bueno, esté pendiente de esta historia. De pronto yo no soy el mejor narrador, pero espero que esta historia amplíe un poco el panorama y quizás nos ayude a entender un poco algo de lo que el Señor va a hablar en esta noche. Y esta historia nos habla de un anciano, un niño y un burro. Escuche bien, un anciano, un niño y un burro. Y resulta que el anciano y el niño salieron con su burro de aquí para Bello. Y entonces ambos iban alando del burro. Cuando llegaron a Bello, la gente que los vio dijeron en voz alta, pero este señor es muy falto de sabiduría. ¿Cómo es que teniendo un burro se vienen desde por allá hasta aquí y lo vienen jalando? Entonces el Señor escuchó y dijo, bueno, entonces me voy a montar yo. Y el Señor se montó en el burro y el niño se fue jalando el burro. Llegaron al municipio de Copacabana. Cuando llegaron a Copacabana, la gente que los vio dijo, uy, pero este señor tan descarado, ¿cómo es que viene montado en el burro y el pobre niño viene a pie jalándolo? El Señor escuchó y dijo, bueno, entonces se bajó y montó el niño en el burro y el Señor empezó a jalarlo. Y así se fueron y llegaron al municipio de Girardota. Cuando llegaron a Girardota, entonces la gente en Girardota dijo, bueno, pero qué niño tan descarado, ¿cómo es que este pobre anciano viene jalando el burro y este niño lleno de vida viene ahí montado? Entonces el Señor escuchó y bajó el niño del burro y se lo echó al hombro. Y empezó el Señor con el burro al hombro y llegaron hasta Barbosa, y estando en Barbosa la gente dijo, a este señor le faltan varios tornillos, ¿cómo es que teniendo un burro se lo echa al hombro? Moraleja, mis hermanos, nunca estamos contentos. Pero yo quiero que por lo menos enfoquemos en esta historia la gente del mundo.
Escuche, la gente del mundo nunca está contenta de ninguna manera, pero nosotros como iglesia estamos llamados a vivir en medio del contentamiento en todo momento y en cualquier situación. Pero yo espero que por lo menos esta historia nos pueda ampliar un poco el panorama de lo que vamos a hablar en esta noche. Y así, con esta historia en mente, vamos a ir a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Gloria al Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Amén. Gloria al Señor. A menos de que usted tenga una discapacidad o no se pueda levantar, le invito por favor que esté sobre sus pies. En esta noche vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo y Glorioso Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Dice así la palabra del Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Padre, en esta hora nos disponemos a escuchar tu santa y bendita palabra. Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú has descendido a hablar a cada una de nuestras vidas por medio de tu palabra. También quieres usar un instrumento en esta noche, un hombre débil, un hombre falto de sabiduría, un hombre que la verdad, Señor, depende plenamente de ti. Y por eso es mi oración que en esta noche, Señor, tú me llenes de tu Santo Espíritu, que obres en mi vida y que me des sabiduría y discernimiento para exponer tu palabra. Obra, Señor, en cada uno de mis hermanos que van a recibir este mensaje en su mente, en sus corazones, Señor. Oramos para que podamos entender lo que quieres decirnos, Padre, ya que es tu palabra la que se expone en este lugar. No es palabra de hombre, Señor, sino que es la palabra que tú inspiraste por medio de tu Santo Espíritu. Sigue poniendo en nosotros el temor, la reverencia, la necesidad y el deseo de poder atenderla para llevarla a la práctica, que es lo más importante, Señor. Quita toda sordera en esta noche. Quita toda comezón de oír, mi Señor y mi Dios amado. Quita toda indiferencia. Llévate todo aquello, Señor, que impida que tu palabra pueda penetrar en el corazón y hacer ese efecto extraordinario en cada uno de nosotros. Reprende toda obra del maligno, toda distracción y todo aquello que el enemigo quiera sembrar en nuestros corazones para que no atendamos tu palabra y de esta manera no seamos transformados. Por el contrario, Señor, que la podamos recibir con gozo y con alegría y que podamos hacer mejoras en nuestra vida, Señor. Que hoy atendamos a tu palabra y que podamos estar convencidos que no es para otra iglesia en general, sino que es para nosotros principalmente y para otros también que la quieran recibir en el Espíritu. Te lo pedimos dándote toda la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. En base, en primer lugar, al texto que tomamos y a la historia también, ¿por qué no decirlo así? El título de esta noche es: estemos contentos, dependamos de Dios y compartamos de lo que tenemos. Escuche, estemos contentos, dependamos de Dios y compartamos de lo que tenemos. En primer lugar, vemos que el escritor a los Hebreos nos hace una exhortación en nuestro estilo de vida diario. Y él comienza diciendo: sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, lo que él está diciendo aquí es que en todo lo que nosotros hagamos con nuestra vida diaria,
no haya en nosotros avaricia. Y lo que significa esta palabra avaricia es que de lo que una persona posee no comparte con nadie. Eso es avaricia, tener alguna cosa y no compartir con nadie. Pero también tenemos que decir en esta noche que la avaricia tiene una hermana gemela que es la codicia. Son dos hermanas gemelas que están ligadas la una a la otra. Es como una especie de siamesas. Yo no sé cuántos de ustedes aquí conocen lo que es una siamesa. Una siamesa es una niña, un niño, un hombre, una mujer que comparten un mismo cuerpo en dos cabezas diferentes. O sea, imagínense un cuerpo de una persona, pero hay dos cabezas en ese cuerpo. Y aunque las cabezas son diferentes, si se desliga la una de la otra, ambas pueden morir. No se pueden desligar. Y así pasa con la codicia y la avaricia. Son dos hermanas gemelas. Entonces podríamos decir, poniendo un ejemplo de lo que es la codicia, podríamos decir que la codicia es esto. Usted tiene dinero para comprar vestidos y usted tiene un closet y usted compra y compra vestidos y compra vestidos hasta llenar el closet. Eso viene siendo codicia, es decir, el deseo de tener más. Entonces, usted tiene varios vestidos, pero usted quiere llenar el closet y lo llena, y entre más lleno, más quiere verlo lleno de vestidos. Eso sería codicia. Y la avaricia es usted tener todo el closet lleno de vestidos y usted ve que hay personas necesitadas y no compartir con ellos. Eso es avaricia. Tener algunas cosas y usted no compartir con nadie que tiene necesidad. Bueno, si usted tiene muchos vestidos en el closet, pero usted comparte con aquellos que tienen necesidad, esto significa que usted no tiene ninguna de las dos, ni codicia, ni avaricia, porque usted tiene, pero está dando de lo que tiene. O sea que lo que podríamos decir en primer lugar es que tener aún en abundancia no es pecado. Ser rico no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Querer ser muy rico y no compartir con nadie. Y para eso tenemos un ejemplo en las Escrituras, y es el ejemplo del rico insensato. Esta historia nos la narra el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 13 en adelante. Y mire cómo dice la Escritura. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mire cómo llegó este hombre, salió de la multitud y le dijo al Señor: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y mire lo que le respondió el Señor: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego el Señor lanza una parábola que dice lo siguiente: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo quiero que en primer lugar evaluemos algo en esta parábola.
Evaluemos la manera como este hombre llega y le dice al Señor: Señor, dígale a mi hermano que parta la herencia conmigo. Bueno, Jesús está dando un discurso teológico, netamente espiritual. El Señor está, en pocas palabras, predicando su palabra. Y alguien que no tenía la mirada puesta en el mensaje de Jesús se aparece en la escena y ni siquiera le habla con relación a lo que Jesús estaba predicando, sino que de una llega y le dice: Señor, dígale a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y me impresiona la respuesta de Jesús, porque le dice: bueno, ¿y quién de ustedes me ha puesto sobre ustedes como juez o como partidor de bienes? Lo que el Señor le está diciendo es: yo no he venido para este tipo de cosas, he venido para algo muy diferente que tiene relación con la vida espiritual. Y les dice a toda la multitud: guardaos, ¿de qué? De toda avaricia. Y les dice: porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y yo quiero que aquí hagamos un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque para que podamos entender este mensaje de esta noche y tomarlo de la manera adecuada para nuestra vida práctica, lo primero que nosotros necesitamos entender es que a nosotros no nos define lo que tenemos. A nosotros nos define lo que somos en Cristo. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque para el mundo de hoy, o más bien al mundo de hoy, sí lo define los bienes materiales. Ustedes no han escuchado ese dicho que es muy famoso y que mucha gente lastimosamente ha adoptado para su propia vida, y es el siguiente: cuánto tienes, cuánto vales. En pocas palabras, si usted no tiene dinero, si usted no tiene nada, usted no vale nada. La verdad, esto viene de las mismas tinieblas. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos define lo que tenemos, nos define lo que somos en Cristo Jesús. Y lo que somos en Cristo Jesús define lo que tenemos en la eternidad. Es de esta manera que nosotros debemos ver las cosas. ¿Por qué? Porque mire la historia de este rico de esta parábola. Este hombre tiene muchas riquezas, porque lo primero que el Señor comienza diciendo es hablar acerca de la heredad de un hombre rico que había producido mucho. O sea, no fue alguien que no tenía nada, sembró y recibió una buena cosecha. No, era un hombre rico. O sea, ya él tenía mucha riqueza, y sin embargo el Señor en su misericordia había permitido que produjera más su heredad. Pero ¿qué hace este hombre? Empieza a tener una conversación consigo mismo, donde él dice: bueno, la verdad es que tengo mucho dinero, tengo muchas riquezas, esta heredad me ha producido mucho, pero ya me quedé sin un espacio para almacenar todo lo que tengo. Y él no pensó en los pobres que habían en el momento, él pensó en almacenar todo aquello sin pensar en los demás. Para no ahondar mucho en esta parábola, lo que tenemos que resaltar aquí es que este hombre pensó que iba a vivir muchos años, que ya podría disfrutar de todas sus posesiones, y lo que le espera a este hombre es que viene la voz del Señor y le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. No le dijo: vendrán mis ángeles por tu alma. No eran los ángeles de Dios justamente. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Mis hermanos, las riquezas son impredecibles, son temporales y no son seguras para nuestra propia alma. Tal y como vienen, se van, así como es nuestra vida. Pero, escuche lo que le voy a decir. Podríamos caer en un grave error si pensamos que solamente los ricos, los que tienen muchas posesiones, tienen una batalla contra la avaricia. No solamente los ricos tienen que batallar contra la avaricia, nosotros los que no tenemos riqueza también. Nosotros también, los que no tenemos muchas posesiones o no tenemos nada, literalmente, hablando en el término de riqueza, nosotros también tenemos que pelear contra la avaricia y contra la codicia.
Escuche, el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, les dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escuche, haced morir pues lo terrenal en vosotros. No dice suavice, no dice haga morir por completo lo terrenal. ¿Y qué cosas menciona el apóstol Pablo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? Escuche, le estaba hablando a la iglesia de Colosas. Habían personas que tenían mucho dinero, habían personas que tenían comodidad y habían otros que no tenían nada. Y Pablo viene con una carta a hablarles a todos de manera general. O sea que lo que tenemos que mirar es que la avaricia se manifiesta de manera general en la iglesia. Y todos de manera general tenemos que luchar contra ella. Pero escuche lo que dice: y avaricia, que es idolatría. Escuche, la avaricia es idolatría. La avaricia es como un rey que se sienta en el trono del corazón del hombre y empieza a dominarlo. La avaricia es una especie de lazo que ahorca y aprieta el corazón del ser humano. Escuche, nadie, absolutamente nadie está exento de que la idolatría quiera venir a gobernar su propia vida. Entonces, viene una gran pregunta para nosotros, la iglesia, y especialmente para esta iglesia. Bueno, yo no tengo conocimiento de que aquí haya un hermano rico. Levante la mano el hermano que es rico en esta iglesia, hablando en cuestión de dinero. Que tenga siquiera una fortuna de 10.000 millones, yo lo quiero ver. Bueno, creo que ninguno aquí tiene una fortuna como esta. Entonces sí podríamos decir que es para nosotros esta pregunta. Escuche, ¿cuál pregunta? ¿Podemos dar de lo que tenemos si relativamente no tenemos nada? Hablando monetariamente, no se olvide que sí tenemos una riqueza grande, pero estamos hablando en el contexto de dinero. ¿Podemos dar de lo que tenemos si relativamente no tenemos nada? Y yo quiero que pensemos, por ejemplo, en el salario básico que tenemos o tienen más de uno acá en la iglesia. La gran mayoría de los que trabajamos en esta iglesia tenemos un salario mensual de aproximadamente unos 1.500.000, 1.700.000, 2 millones, algunos hasta 2.500.000. Entonces los que tenemos este salario, podemos dar de este salario que recibimos. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en una persona que recibe 1.500.000 mensual. ¿Qué es lo primero que debe de hacer una persona que recibe este salario mensual en la iglesia? Bueno, lo primero que debe de hacer es bendecir la obra. Amén. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bendecir la obra. Luego de bendecir la obra, debe sacar los gastos para su casa. Escuche, y en medio de los gastos que tiene para su casa, debe bendecir a los hermanos que dentro de la iglesia necesitan. Yo creo que los amén bajaron. Amén. Entonces lo primero que hay que hacer con nuestro sueldo es bendecir la obra. Luego debemos mirar los gastos de la casa, y en medio de los gastos que tenemos en la casa debemos pensar que hay hermanos que tienen necesidad y los debemos bendecir. Ese es el orden bíblico, mis hermanos. Si usted no lo está haciendo de esta manera, significa que hay avaricia en su corazón. Escuche, el orden no es yo recibo mi sueldo, entonces primero pago el arriendo, luego pago los servicios, luego merco, luego pago las deudas. Ay, no me sobró para la obra. Tienes avaricia en el corazón, estás haciendo las cosas de la manera que no es. Esa no es la manera bíblica y vamos a ver por qué no es la manera bíblica. Alguien quizás me podrá decir, hermano, yo no pienso así.
yo tampoco actúo de esa manera. Entonces significa que tienes codicia y avaricia en el corazón. Escuche, cuando pensamos y actuamos de esta manera es porque no confiamos ni dependemos de Dios. Porque lo primero que pensamos es, bueno, pago el arriendo, pago los servicios, merco, pero ya no me alcanza. Mis hermanos, no estamos confiando ni dependiendo del Señor. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a tomar tan solo 2 ejemplos de lo que son personas que no tienen avaricia en el corazón. El primer ejemplo es el de la viuda. Vemos cómo la viuda llega al templo donde habían muchos hombres que estaban echando mucho dinero, pero el Señor dice que era dinero que les sobraba. Y esta viuda echó tan solo una monedita. Pasó desapercibida. ¿Y qué les dice el Señor? Esta mujer ha dado más que todos los que hay aquí. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Escuchen, era lo único que esta mujer tenía y lo dio todo. ¿Y sabe por qué esta mujer hizo esto? Porque era una mujer que confiaba. Era una mujer que dependía totalmente de Dios. Y también tenemos en segundo lugar el ejemplo de los hermanos de la iglesia de Macedonia para contextualizarnos más con nosotros como iglesia. Era una iglesia que literalmente, mis hermanos, estaba en bancarrota, no tenían nada que dar porque no tenían riqueza, no tenían posesiones. Y sin embargo, usted mira cómo el apóstol Pablo determinó enviar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén y ellos se hicieron partícipes de esa ofrenda. Empezaron a dar y el apóstol Pablo en un momento dado les dijo: no, ya no hay necesidad de dar más, ya cubrimos la necesidad. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Le rogaron a Pablo que no los dejara por fuera de la bendición. Para ellos era más bienaventurado dar que recibir. La pregunta es, ¿podemos nosotros seguir el ejemplo de la viuda? ¿Podemos seguir el ejemplo de la iglesia de Macedonia? Claro que podemos, mis hermanos, porque es que eso es lo que nos manda la Biblia a cada uno de nosotros. Ahora, viene una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros evitar el pecado de la avaricia? Porque es lo primero que nos está diciendo el escritor a los hebreos. Y sabemos que es un pecado delante de Dios. Cuando usted y yo tenemos, ya sea porque trabajamos y obtenemos la ganancia de nuestro trabajo, pero tenemos dinero, tenemos alguna cosa que darle a la iglesia y a los que necesitan dentro de la iglesia y no lo hacemos, escuche, eso es pecado delante de Dios. Y no podemos suavizarlo, es pecado. Y si estamos cayendo en este pecado, mis hermanos, tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y tenemos que empezar a hacer las cosas como la Biblia enseña. Mis hermanos, a veces nosotros oramos y dentro de las oraciones nosotros decimos: Señor, bendice la obra. Señor, que nunca falte lo necesario en la obra. Y si no estamos haciendo las cosas de esta manera, ¿para qué oramos? ¿Usted se imagina qué dirá el Señor allá en el trono? Bueno, usted está orando para que yo bendiga la obra. Lo estoy bendiciendo a usted y usted no bendice la obra. Entonces, ¿cómo quiere que yo haga? Hermanos, es un pecado delante de Dios y tenemos que evitarlo como iglesia para recibir la bendición. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo podemos evitar el pecado de la avaricia? Escuche, el mismo versículo 5 nos da la respuesta. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cómo podemos evitar el pecado de la avaricia? Estando contentos con lo que tenemos. Ahora, viene una pregunta para la iglesia. ¿Estás contento con lo que tienes?
No se escucha ningún amén por ningún lado. Iglesia, ¿estamos contentos con lo que tenemos? Eso es lo que nos dice el escritor a los Hebreos. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Estén contentos con lo que tienen hasta ahora. O sea, lo que el escritor nos está presentando aquí es el antídoto a la enfermedad. ¿Cómo podemos evitar la avaricia? Estemos contentos con lo que tenemos y ya sabemos qué tenemos que hacer. Compartir, dar de lo que tenemos. Ahora la pregunta es, ¿estás contento con lo que tienes? Y quizás usted me podrá decir, mi hermano, ¿qué voy a estar contento si no tengo nada? No tengo casa propia. Bueno, yo tampoco, y estoy muy contento. Me podría decir, pago arriendo, yo le digo, yo también, y vivo muy contento, vivo feliz, vivo dichoso. Ahora me podrá decir, hermano, en la casa donde yo vivo no tengo muebles. Bueno, yo tampoco tengo muebles. Y no vine aquí a decir que tengo y que no tengo en la casa, no tengo muebles. Y estoy muy contento, mis hermanos. Ahora usted podrá decir, hermano, no tengo nevera. Bueno, yo gracias a Dios sí tengo nevera. Y estoy muy contento. Quizás usted podrá decir, mi hermano, no tengo estufa. Bueno, yo tampoco tengo. Sí tengo el fogón de gas, la estufa de gas. Y podrá decir, mi hermano, no tengo microondas. Bueno, yo tampoco tengo microondas. Y así por el estilo. Usted quizás podrá decir, mi hermano, pero ¿cómo voy a estar contento? No tengo casa. Estoy pagando arriendo. En la casa donde vivo, que es alquilada, no tengo nevera. No tengo esto, no tengo aquello. ¿Cómo voy a estar contento? Mis hermanos, si usted supiera a quienes se les escribió esta carta, no pensaría de esta manera. Pero creo que nos estamos identificando algunos con este mensaje. Amén. Ahora, yo soy consciente de que vivir en este tipo de situación, no tener una casa propia, pagar un arriendo, de pronto no tener una nevera, de pronto no tener algún tipo de cosas que son necesarias, puede de pronto afectar de alguna manera nuestra vida emocional. Pero, sin embargo, debemos entender que existen hermanos en Cristo que estuvieron y están en situaciones mucho más difíciles que la nuestra. Usted podrá decir, no, es que yo sinceramente soy el más desdichado del mundo. No, mi hermano, la verdad no. Entienda que han habido cristianos y hay cristianos en la actualidad que están peor que usted, que no tiene la nevera. Y sin embargo, ellos permanecieron y permanecen contentos. Permanecieron y permanecen contentos. Y usted podrá decir, bueno, ¿y eso por qué? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo se puede estar contento en medio de una situación tan aférrima, tan difícil? ¿Cómo en una situación tan aférrima, tan difícil, nosotros podemos estar contentos? Si es esto posible, mis hermanos, sí es posible. Porque tenemos ejemplos a montones, pero vamos a usar un ejemplo en la Escritura y vamos a usar un hombre que verdaderamente nos va a dar una grande lección en esta noche, el apóstol Pablo. Y si usted va ya a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, bueno, allá en el versículo 13 aparece una frase que nos encanta recitar a los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando nosotros miramos el contexto de la carta y el contexto del capítulo 4, nos damos cuenta que verdaderamente el poder de Dios se manifestó en la vida del apóstol Pablo. Escuche, él está en la cárcel. Lo primero que tenemos que mirar es eso, el apóstol Pablo está en la cárcel. Y no precisamente por hacer lo malo, por predicar el evangelio, por dar testimonio de Cristo, por compartir de su propia vida con los necesitados de la iglesia. Por eso estaba preso. Y el apóstol Pablo recibe una dádiva de la iglesia. Recibió una dádiva. Y en el versículo 11, yo quiero que usted evalúe las palabras de Pablo. En el versículo 11, el apóstol Pablo comienza diciendo, en gran manera me gocé en el Señor. Así comienza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 11. En gran manera me gocé en el Señor. Y les dice, me gocé ¿por qué? Porque ustedes revivieron ese cuidado que tenían de mí
ustedes estaban solícitos, o sea, estaban al tanto de mis necesidades y no habían enviado la ofrenda, la dádiva, porque sencillamente no se había presentado la oportunidad. Eso les dice Pablo en el versículo 11. En gran manera me gocé en el Señor. Pero escuche lo que les dice en el versículo 12. Y les dice, no digo esto porque tenga escasez. O sea, la razón de mi gozo y mi alegría no es porque tengo escasez y ustedes suplieron esa necesidad. No, es porque veo el corazón que hay en ustedes. Ese es el corazón con el que Pablo les dice esas palabras a esta iglesia. No estoy contento porque ustedes me enviaron esa ofrenda. No, esa no es la razón de que yo esté gozoso. Es el cuidado que ustedes han tenido de mí. Es el cuidado que ustedes han tenido de mí. Él empieza a decirle, no lo digo porque tenga escasez, no, porque yo ya estoy enseñado a vivir de todas las maneras. Yo sé vivir en medio de la escasez, sé vivir en medio de la abundancia, sé vivir con el estómago lleno y sé vivir en medio del hambre. Él dice, en todo y por todo estoy enseñado. El apóstol Pablo estaba enseñado, pero yo no quiero perder algunas palabras de vista y por eso yo quiero leer este texto, porque es necesario que nosotros entendamos que no es del ser humano, no es natural el contentamiento. Mis hermanos, en esta naturaleza caída en la cual nosotros vivimos, lo normal es que reneguemos. ¿Qué es lo normal? Que no tengamos casa y querramos no una casa, querramos la supercasa de nuestros sueños. Es normal en esta naturaleza caída que nosotros no anhelemos un mercado de 500,000, sino que querramos mercar con 2 millones de pesos, que querramos tener en la nevera de todo, comida hasta para botar. Eso es lo normal del ser humano caído. Y el contentamiento no es el producto justo de la naturaleza caída, sino que el contentamiento es el producto del conocimiento y la relación con Dios. Mire como dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, escuche, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo lo tuvo que aprender. O sea, eso no viene de estuche en nosotros. Solamente imagínese al apóstol Pablo en su vida de fariseo. Los fariseos tenían algo muy particular y eran hombres que tenían una buena posición social y económica. Imagínese a Pablo, donde le hubiera pasado lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre, de la cual nos habla el Señor Jesucristo, que era una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Y en esta historia se nos cuenta que esta mujer había gastado todo lo que tenían los médicos y ninguno había podido sanarla. Imagínese a Pablo siendo un fariseo, un hombre lleno de ese orgullo que él tenía, donde el Señor hubiera enviado una enfermedad y Pablo hubiera tenido que gastar todo su dinero procurando la sanidad física. ¿Cuál hubiera sido la reacción del apóstol Pablo sin Cristo en una pobreza extrema? Imagínense a Pablo siendo un fariseo aguantando hambre sin Cristo. ¿Cómo creen ustedes que hubiera reaccionado el apóstol Pablo? No de la mejor manera. Yo no me imagino a Pablo hablando con estas mismas palabras, siendo un fariseo sin Cristo. Sin embargo, él dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Mis hermanos, el contentamiento nosotros debemos aprenderlo y necesitamos aprender a cultivarlo. Niños, ustedes que están aquí, quiero llamar su atención. A veces los niños tienden a querer muchas cosas y nosotros como padres no estamos llamados a llevar todos los caprichos de nuestros hijos. Nosotros como padres estamos llamados a cumplir con las necesidades básicas de nuestros hijos. Es muy triste uno ver, y se los digo por experiencia propia, he visto cristianos que los hijos les hacen unas pataletas porque no les dan lo que piden. Hace unos días yo vi a alguien
que es un creyente, y su niño le hizo una pataleta porque no le dio para un dulce. Y se le rebotó el niño y, mejor dicho, ustedes no se imaginan. Mis hermanos, eso es muy triste. Pero ¿sabe por qué este tipo de cosas pasan? Porque no hay una educación desde que son niños. A nuestros niños hay que enseñarles que cuando hay la posibilidad de darles lo que ellos están pidiendo, se les da. Pero si no hay la posibilidad de darles lo que ellos están pidiendo, deben estar contentos. Niños, cuando no se les puede dar lo que ustedes pidan, deben estar contentos. Deben reaccionar con contentamiento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes reciben lo que necesitan, esto proviene de Dios. Pero cuando ustedes no reciben a veces aún lo que necesitan, significa que Dios está probando el corazón de ustedes. Es que Dios también prueba el corazón de los niños, y los niños también están llamados a tener contentamiento en medio de cualquier situación, difícil o no difícil. Entonces vemos el ejemplo del apóstol Pablo, y vemos cómo Pablo, estando en la cárcel, en esa situación difícil, el apóstol Pablo les dice a ellos: yo verdaderamente estoy contento por lo que ustedes han hecho. Pero lo que vemos aquí es a un hombre que había sido cambiado en su manera de pensar. Eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pablo. El Señor había hecho un cambio en la mente del apóstol Pablo. Y él, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 8, versículo 9, hablando acerca de Cristo, les dice que Cristo se había hecho pobre siendo rico por ellos. ¿Para qué? Para que en medio de su pobreza ellos fueran ricos. Cristo, el apóstol Pablo, lo que hizo fue simplemente seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Pero entonces, escuchen, mis hermanos, para nosotros poder lograr llegar a ser como el apóstol Pablo, estar contentos con lo que tenemos, aprender a vivir en medio de la abundancia, de la escasez, y por encima de todo, escuche, cuando tengamos abundancia, compartir de lo que tenemos, y cuando tenemos escasez, aún en medio de la escasez, también compartir y tener como prioridad la casa del Señor y tener como prioridad la necesidad de nuestros hermanos. Para que usted y yo lleguemos allá, usted y yo necesitamos tener una escala de valores. Escuche, en medio de las cosas que usted valora, tiene que tener a Dios en primer lugar. Dios tiene que ser para usted lo más importante. Dios tiene que ser para usted lo más valioso. Necesitamos entender que es más importante la vida espiritual que las cosas materiales. Solo cuando nosotros tengamos eso claro en nuestra vida y actuemos conforme a esa convicción, entonces nosotros vamos a lograr hacerlo. ¿Qué se necesita para esto, mis hermanos? Se necesita convicción. Necesitamos convicción en primer lugar. En segundo lugar, nosotros necesitamos entender, escuche, que nosotros en nuestra vida estamos sujetos a los cambios. ¿Cómo así? Sí, así de sencillo. Hoy usted puede tener mucho dinero y mañana puede ser una persona totalmente pobre. O al contrario, usted hoy puede no tener nada y el día de mañana el Señor le puede dar una bendición. Eso puede pasar. Ahora necesitamos estar preparados para los cambios. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, muy sencillo. Evalúe esta iglesia y evalúe otras iglesias. Antes de la pandemia, la gran mayoría de iglesias estaban llenas y después de la pandemia muchos no volvieron. ¿Sabe por qué muchos no volvieron? Porque algunos tenían negocios y se quebraron. Porque algunos en la pandemia se quedaron sin empleo, los despidieron del empleo. ¿Y sabe qué pasó? Como no tenían esta convicción, entonces no siguieron caminando con el Señor. Algunos de ellos, después de volver de la pandemia, para recuperar lo perdido, empezaron a trabajar más de las horas que anteriormente trabajaban. Pregunta, ¿tenían esta convicción del apóstol Pablo?
Y nosotros necesitamos tener esa convicción. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted hoy disfruta un empleo de 8 horas, pero el Señor, para probar su fe, le puede quitar ese empleo. Y la respuesta es, si el Señor le quita ese empleo, ¿usted cómo va a reaccionar? ¿Va a conseguir un trabajo donde tenga que trabajar 18 horas para poder sostener a su familia? Y si lo hace, la pregunta, ¿dónde está su tiempo para Dios? ¿Dónde está el tiempo para ir a la Escritura? ¿Dónde está el tiempo para orar? ¿Dónde está el tiempo para congregarse? Porque hay gente que actúa de esa manera. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen fe y confianza en el Señor. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted es una persona que se gana 5 millones al mes. Y como usted se gana 5 millones al mes, entonces usted disfruta de ciertas comodidades. Usted puede vivir en un lugar como Bello, puede irse a vivir a Cabañas, a Santa Ana, lugares donde se paga 1.100.000, 1.200.000, 1.500.000 de arriendo, puede tener su propio auto e irlo pagando. Pero ¿qué pasa si con el tiempo el Señor le quita ese empleo de 5 millones? Y usted va y se consigue uno de 2 millones. ¿Qué haría usted? ¿Se sometería al cambio? ¿Qué es lo primero que habría que hacer en ese caso? Ya usted no puede vivir en Bello. Ya le toca venir a vivir al Popular 2. Ya usted no puede estar visitando el centro comercial Fabricato cada 8 días. Ya quizás le toca ir a mercar al de 1. Pero entonces, ¿qué pasa? No, es que se los digo porque esto pasa. Han habido personas que han pasado por esto. Y entonces, el Señor los ha bajado del empleo de 5 millones y les ha dado uno de 2, y ellos siguen viviendo allá en Bello. Y siguen yendo a Fabricato cada 8 días. Y para poder sostener esa vida que antes llevaban, empiezan a endeudarse, mostrando lo que no tienen. Y cuando menos piensan, están tan endeudados y no tienen para pagar aquí, no tienen para pagar allá, no tienen para pagar allá. ¿Y cómo terminan? Dando mal ejemplo, dando mal testimonio del Evangelio. Eso no solamente pasa en las novelas, eso pasa en la vida real, mis hermanos. Entonces nosotros necesitamos estar conscientes de que nuestra vida está sujeta a los cambios. Hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo. Existe la historia de una mujer, mis hermanos, la verdad, esto me impactó. Me impactó de una manera impresionante. Una mujer que nació el 24 de marzo de 1820 en Nueva York y murió el 12 de febrero de 1915. Esta mujer murió de 95 años. Esta mujer se llamaba Fanny Crosby. Escuche, Fanny Crosby. Y esta mujer quedó ciega a los 8 años. Y no quedó ciega por cualquier circunstancia, quedó ciega por una mala intervención médica. Tremenda esta mujer. Escuche qué pasó con esta mujer. Esta mujer, siendo ciega, oiga, quedó ciega a la edad de 8 años. Y sin embargo, esta mujer compuso más de 8,000 himnos para Dios. Entre esos himnos que ella compuso, hay uno que nosotros conocemos, es muy conocido: A Dios sea la gloria. Y hay otro que titula: He sido comprada por Dios. Tremendo. Comprada por Cristo a precio de sangre. Así titula el otro himno. Pero escuche lo que le voy a decir. Esta mujer, a pesar de que quedó ciega por una mala intervención médica, ya no buscó culpables y tampoco culpó a Dios. Y entre las cosas que esta mujer escribió algo que realmente me impactó. Escuche estas palabras que escribió siendo una niña de 8 años. Dulce María, ¿cuántos años tiene usted? 11 años. ¿Cuántos años tiene Luciana? 9. ¿Cuántos años tiene Samantha? ¿Cuántos años tiene usted? 8 también. ¿Cuántos años tiene Salomé? 7 años. Escuche, esta niña está aproximadamente en una edad promedia de los niños de la iglesia. La pregunta para los niños de la iglesia que voy a hacer en esta noche es: niños, ¿ustedes son felices? Samantha es feliz. ¿Usted es feliz plenamente? ¿Usted es feliz plenamente?
Luciana. ¿Usted es feliz plenamente, Dulce María? ¿Usted, Salomé, es feliz plenamente? Solamente miren quién me faltó por preguntar. Yo le pregunté a ella, lo que pasa es que como no sé el nombre, ¿cómo es su nombre? María José, bueno. Yo le pregunté a María José, ¿cierto? Y ella respondió que sí, es feliz. Ahora, yo quiero que los niños de esta iglesia se comparen con esta niña. Ustedes tienen la vista todos, ¿cierto? Todas tienen la vista, pueden ver. Y eso es una bendición muy grande. Esta niña de 8 años no tenía visión, no podía ver. Y sin embargo compuso más de 8,000 himnos para Dios. Dulce María, ¿cuántos himnos le ha compuesto usted a Dios? Creo que es cuestionable esto. No, y no solamente para los niños, es para nosotros también. Hermana Dora, ¿cuántos himnos le ha compuesto usted a Dios? A nosotros, para nosotros también es cuestionante la vida de esta mujer. Mira las palabras que ella escribió siendo una niña de 8 años. Oh, qué niña feliz soy aunque no pueda ver. Wow, solamente empiece por ahí. Oh, qué niña feliz soy aunque no pueda ver. He resuelto que en este mundo contenta viviré. Cuántas bendiciones disfruto que otros no pueden tener. Así que llorar o lamentar por ser ciega no puedo y nunca lo haré. Mis hermanos, eso se llama determinación. Y no estamos hablando de riquezas materiales. No estamos hablando de que ella no tenía dinero. No estamos hablando de que ella carecía de bienes materiales. Ella carecía de algo más importante, de la vista. Esa mujer a los 8 años no podía ver los amaneceres que usted y yo podemos contemplar. Esa mujer, esa que era una niña, a los 8 años no podía pararse afuera y contemplar las estrellas en el firmamento. No podía contemplar la belleza de los ríos, de la naturaleza. No podía contemplar los pájaros en el aire volando. Y mire qué determinación la de esta mujer. Pregunta, ¿tienes esa misma determinación? Yo leyendo esta historia simplemente dije, wow, qué convicción la de esa mujer. Ella sí supo mantenerse y sostenerse en medio del cambio. Escuche, esa mujer de seguro conocía a Dios. Esa mujer de seguro no solamente conocía a Dios, sino que sostenía una relación personal con Él. Para llegar a esa convicción hay que conocer a Dios y sostener una relación personal con Él. Esa mujer, dentro de la escala de valores, tenía al Señor Jesucristo como el tesoro de gran valor. Cristo, hablando acerca de Él mismo, porque escuche, esa parábola habla de Cristo mismo. Él estaba hablando de sí mismo. Mateo capítulo 13, versículo 44, Cristo dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta mujer había vendido todo lo que tenía, todo lo había vendido para obtener ese tesoro, al Señor Jesucristo. Hay cosas que nosotros tenemos y ni siquiera hemos vendido. Por ejemplo, la mirada puesta en las cosas terrenales. Ahora viene una pregunta para nosotros. ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos lograr estas varias cosas para nosotros como iglesia? ¿Cómo podemos lograr estar contentos con lo poco o mucho que tenemos? ¿Cómo podemos bendecir la obra y a la misma vez bendecir a otros hermanos que están padeciendo necesidades y dejar de lado la idea de que si lo hacemos nos va a faltar todo? ¿Sí entendió esta pregunta? Yo la voy a volver a repetir para que usted la escuche completamente. ¿Cómo podemos lograr estar contentos con lo poco o lo mucho que tenemos? ¿Cómo podemos bendecir la obra
y a la misma vez bendecir a otros hermanos que están padeciendo necesidades y dejar de lado la idea de que si lo hacemos nos va a faltar todo, porque a veces no bendecimos la obra, a veces no bendecimos los hermanos que tienen necesidad. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que si lo hacemos nos va a faltar todo. Pensamos que si lo hacemos vamos a aguantar hambre, vamos a padecer necesidades y nos va a faltar de todo. ¿Cómo podemos lograr todas estas cosas a la misma vez? La respuesta es muy sencilla: poniendo nuestros ojos de la fe en el Dios que ha prometido bendecir, proveer y sustentar nuestras vidas. Versículos 5 al final y versículo 6. ¿Qué nos dice el final del versículo 5 y el versículo 6? Nos dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para poder sostenernos en medio de el dar para la iglesia, el bendecir a otros hermanos en necesidad y el salir del paradigma en el cual nos hemos metido, que si hacemos estas cosas, todo nos va a faltar? Necesitamos poner la mirada y los ojos, nuestros ojos de la fe en el Dios que ha prometido bendecir, proveer y sustentar nuestras vidas, no por 8 días, hasta el final. Ahora, les voy a decir algo. Yo le podría prometer a mi esposa y a mis 2 hijas estar con ellas. Yo les podría prometer estar con ellas durante toda mi vida y esforzarme para proveer todas sus necesidades y determinar con todo mi corazón hacerlo. Yo le podría decir a mi esposa, mi amor, yo voy a estar con usted toda la vida. Y mientras yo esté con usted, yo le voy a proveer todo lo que usted necesita. Voy a trabajar duro, me voy a esforzar para que nada le falte a usted y a mis 2 hijas. Y yo podría determinarlo en mi corazón y esforzarme por hacerlo. Pero yo podría perderme en el intento. ¿Por qué? Porque les voy a ser sincero. Yo podría sufrir un accidente el día de mañana. O algo peor todavía, esta noche me podría morir y fallar a esa promesa. No porque quiera hacerlo, sino porque hay circunstancias las cuales yo no puedo detener. Hay cosas que pueden venir a mi vida y yo no puedo hacer nada. Bueno, ya hemos presenciado algunos accidentes que ninguno de nosotros teníamos previstos ni planeados, y estoy seguro que las personas involucradas, tanto familiares como personas que han fallecido, ellos tampoco planearon ni querían eso para la vida, pero llegó y no pudieron hacer nada. Lo mismo pasa con nosotros, pero hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque yo no conozco el día de mañana. Yo no conozco el día de mañana, pero la gran ventaja que tenemos los creyentes es que aquel que nos promete bendecirnos, sustentarnos, estar siempre con nosotros, ¿saben quién es? Es el Dios omnisciente, es el Dios omnipresente, es el Dios todopoderoso e inmutable. Es decir, como Él conoce nuestra vida y nuestro futuro, Él lo puede prometer. Como Él está en todo momento y en todo lugar, como Él trasciende toda la creación, Él tranquilamente lo puede hacer. Como Él tiene todo el poder para bendecirnos, sustentarnos y estar con nosotros todos los días, Él lo puede hacer. Y como Él no cambia, Él sí lo puede hacer. Mis hermanos, nosotros estamos sujetos al cambio. Es decir, nosotros podríamos hoy, en este momento, determinar, bendecir nuestra familia, proveer, y el día de mañana podemos estar alejados de Dios. Podemos cambiar. ¿Cuántos esposos le prometieron a la esposa en el altar amor eterno hasta que la muerte nos separe? ¿Cuántos esposos le prometieron a las esposas proveerles lo necesario para su sustento diario y hoy ni les mercan siquiera?
¿Cuántas esposas prometieron sujetarse al esposo delante de Dios y ellas son las que mandan en la casa? ¿Cuántas esposas por causa de que hoy trabajan quieren tomar la autoridad en el hogar que le corresponde al esposo? Pero cuando se estaban casando prometieron hacer todo eso hasta la muerte. ¿Qué pasó? En el camino hubo un cambio. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos al cambio. Solamente si permanecemos en la presencia del Señor, en el temor de Dios, podemos cumplir lo que prometemos. Pero nuestro Dios no cambia. Escuche lo que dice el salmista allá en el Salmo capítulo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Escuche, el salmista dice, joven fui, o sea, yo no nací siendo un anciano, yo nací siendo un niño, luego fui joven, y luego ¿qué? He envejecido. Pero durante ese proceso de mi vida no he visto un justo desamparado. ¡Wow! Eso es algo glorioso, mis hermanos. Porque yo creo que los que estamos aquí hemos sido justificados gratuitamente por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo sí les quiero contar esto. Cuando yo no conocía al Dios de la Biblia, cuando no había experimentado el conocimiento del Dios vivo y verdadero, cuando no había venido verdaderamente a Él en arrepentimiento y fe, yo era un hombre que tomaba muy malas decisiones. Y queriendo hacer muchas cosas, no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo mío, empecé a endeudarme, hasta el punto en el que llegué a deber más de 12 millones de pesos. Eso es mucha plata, mis hermanos. Para alguien puede que no sea mucho, para mí es mucha plata. Y empecé a trabajar para pagar las deudas. Dejé a Dios de lado. Y al dejar a Dios de lado, dejé de bendecir la obra y dejé de bendecir a algunos hermanos que tenían necesidad. Y les digo, mis hermanos, busqué por mis propios esfuerzos salir de las deudas y no pude. Solo cuando yo empecé a acercarme a Dios de verdad y le dije, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero buscar de corazón, el Señor proveyó un empleo de 8 horas. Escuche, tenía muchas deudas, no piense que eran poquitas. Y cuando el Señor me dio ese empleo de las 8 horas al mes, póngale mes con 8 días, llegó la pandemia. Yo dentro de mí pensaba, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Si antes que tenía días de 500,000, 200,000, 300,000, no era capaz de pagar las deudas, ¿qué voy a hacer yo? Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe cuánto era el sueldo, mis hermanos, quincenal? Eran 430,000 pesos raspaditos para pagar arriendo, servicios, internet, mercar, bendecir la obra, bendecir hermanos con necesidad, pagar deudas. ¿Cuánto tiempo hace que pasó la pandemia? Les digo, mis hermanos, hoy por hoy, para la gloria de Dios, no debo nada. Hasta aquí el Señor me ha ayudado y me ha sustentado, pero ¿sabe por qué? Porque siempre desde que conocí a Dios de verdad y me entregué a Él de verdad, empecé a llevar estos principios. Primero la obra, y no siendo un mezquino, como el Señor dice en la Escritura, más allá de mis propias fuerzas, determiné eso para mí. Y el Señor hasta ahora ha provisto lo necesario para mi casa. Nunca nadie de nosotros, ni mi esposa, ni mis hijas, ni yo, tenemos que decir que nos hemos acostado con el estómago vacío. Ahí está primeramente Dios de testigo y mi esposa y mis hijas que lo digan. Si alguna vez nos hemos acostado con el estómago vacío. Nunca, nunca, nunca. ¿Sabe por qué? Porque el Señor cumple sus promesas. Porque el Señor me prometió en su palabra que nunca me iba a dejar solo, que nunca me iba a desamparar, que siempre me iba a proveer, mis hermanos. Y hasta ahora Él lo ha hecho. Ahora, si nosotros miramos el contexto de esta carta para finalizar este mensaje,
nos damos cuenta que sí podemos seguir estos principios. Mis hermanos, el escritor a los Hebreos le escribió a una iglesia que estaba siendo perseguida por causa de su fe en Cristo Jesús. Algunos eran encarcelados por causa de su fe, otros eran muertos. Y a los que más bien les iba, ¿sabe qué pasaba? Les quitaban sus propiedades, mis hermanos, les quitaban las casas y todas las propiedades. ¿Por qué? Por confesar su fe pública en Jesús. No todos corrían con la misma suerte, algunos se quedaban sin sus pertenencias y pasaban de ser ricos a no tener nada, de ricos a mendigos. Pero habían otros que no llevaban o no contaban con la misma suerte. Habían otros que eran encarcelados, pero seguían teniendo sus posesiones. Entonces el escritor les escribe a los que quedaron sin nada, ¿para qué? Para que sigan confiando en el Señor. Y a los que tenían posesiones, para que no fueran avaros, sino que compartieran con ellos. Es en ese contexto que se escribió esta carta. Mis hermanos, los que no tenían nada, los que se habían quedado sin nada, habían determinado seguir siendo fieles al Señor en medio de todo. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que lo que tenían arriba era muchísimo mejor. Los que tenían dinero compartían con sus hermanos, ¿saben por qué? Porque ellos sabían que era más bienaventurado dar que recibir, que cuando ellos compartían con los necesitados, estaban adorando, exaltando y glorificando al Señor. Y es para nosotros en el día de hoy hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo vivió como vivió? En medio de las prisiones, en medio de las persecuciones, en medio del maltrato, porque él entendió que el ser más rico de la creación, el creador de todas las cosas, se hizo pobre por amor a él. ¿Para qué? Para que en medio de su pobreza el apóstol Pablo se convirtiera en el hombre más rico sobre la tierra. Mis hermanos, no importa si usted tiene poco dinero. Mis hermanos, no importa si ustedes dentro de lo que ganan tienen que padecer necesidad. No dejen de hacer lo que la Escritura manda y ustedes van a ver la gloria de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos a hacer cuentas y hacemos las cosas al revés, nosotros lo que le estamos diciendo a Dios directamente es: yo no confío en usted, yo no confío en que usted pueda proveer, yo no confío en que usted me pueda sustentar. Y por eso es que la escasez siempre nos acompaña, por eso nunca nos alcanza para nada. Empecemos a hacer lo que Dios dice por medio de su palabra, empecemos a bendecir la obra, empecemos a bendecir los hermanos que tienen necesidad, tal y como nos lo muestra la Escritura. Estemos contentos con lo que Dios hasta ahora nos ha dado. Mis hermanos, yo les digo la verdad, si esta mujer, Fanny Crosby, siendo una mujer que no tenía vista, determinó componer himnos para la gloria de Dios, determinó ser una mujer feliz porque ella miró que algunos no tenían lo que ella tenía. ¿Y qué creen ustedes que la gente no tenía que ella sí tenía? A Cristo como Señor y Salvador. El tesoro de gran valor. Esta mujer había encontrado el tesoro de gran valor. Mis hermanos, yo espero que podamos aprender la lección de este mensaje, que podamos aprender a estar contentos en un mundo, mis hermanos, donde solamente vemos engaño, falsedad, donde solamente vemos vanidad, donde vemos que las personas exhiben las riquezas que tienen, donde vemos que aún personas dentro de la iglesia anhelan lo que los impíos tienen, como le pasó a Asaf. Entremos al santuario de Dios para que veamos el final de ellos. Entremos al santuario de Dios para que veamos cuál va a ser nuestra eternidad en la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude a establecer como prioridad vivir para la gloria de Él mismo. Que el Señor nos ayude a establecer como prioridad tener a Dios por encima de todo y estar contentos porque Él vive y nosotros vivimos para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, una vez más te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Te agradecemos, mi Rey amado,
por este mensaje que nos has dado como iglesia. Dios mío, oramos para que esta palabra haga un efecto sobrenatural en nosotros. Que podamos, Señor, aprender a estar contentos. Que podamos, Señor, poder aprender a hacer las cosas como tu palabra enseña. Dios mío, que podamos entender que aún en medio de la escasez material, no existen personas más ricos que nosotros. Somos los seres más ricos del universo. Porque tu palabra dice, Rey de la Gloria, que estábamos en bancarrota. Tu palabra dice, Señor, que teníamos una deuda que no podíamos pagar. Íbamos rumbo al infierno. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero decidiste en tu soberana gracia enviar el Señor Jesucristo. Él pagó la deuda de nuestro pecado por completo. Su justicia perfecta fue traspasada a nosotros, seres injustos y pecadores. Y no solamente ha traspasado su justicia sobre nosotros, sino que nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada para nosotros en el reino de los cielos. Hoy pasamos de ser los más pobres del mundo a ser los más ricos de toda la creación. Por eso ayúdanos a seguir cultivando en nosotros esta esperanza que tenemos, Señor, a vivir con gozo y con alegría, agradecidos por lo que tú nos das cada día, Señor, pero teniendo como prioridad bendecir tu obra, Señor, bendecir a los hermanos que tienen necesidad, teniéndolos como superiores a nosotros mismos, Señor. Yo sé, mi Señor y mi Dios, que haciendo todas estas cosas, aprenderemos como el apóstol Pablo a estar contentos en cualquier tipo de situación. Estaremos preparados, Señor, para que cuando vengan los cambios, nosotros hagamos los ajustes que tengamos que hacer, sin perder ese contentamiento y sin perder de nuestra escala de valores a ti como la perla de gran valor, de gran precio, que nunca, jamás podremos perder en nuestra vida. Yo oro, Señor, para que todos aquellos que posterior escuchen este mensaje en nuestro canal de YouTube puedan ser tocados, Señor, por medio de tu palabra, puedan ser transformados y renovados en su mente por medio de las Escrituras. Ahora que este pueblo sale de este lugar, yo te ruego, Señor, que lo lleves en paz, en bendición y en tu victoria, y que cada día, Señor, podamos seguir adelante, avanzando, mi Rey amado y eterno, en nuestro caminar cristiano. Que esta semana, Dios mío, que apenas hemos comenzado, mi Rey amado y eterno, que trae tantas cosas inciertas para nosotros, podamos estar prevenidos, Señor, de lo que pueda venir a nuestra vida en oración, en el conocimiento de tu palabra y en el estar congregándonos, Señor, cada día. Bendícenos, llévanos en paz y en seguridad, para la gloria de tu santo y bendito nombre, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde.